Hay algo que nadie quiere decir en voz alta, pero muchos ya lo piensan. Bad Bunny no es el mismo de antes. Antes de empezar, suscríbete al canal, porque esta historia no es solo sobre un artista famoso, sino sobre lo que ocurre cuando un personaje se vuelve más real que la persona que lo creó. Al principio nadie notó nada extraño. Los cambios eran sutiles. Un nuevo estilo. Una nueva forma de hablar. Una actitud distinta en entrevistas. Nada raro para alguien famoso. Pero con el tiempo, los cambios dejaron de parecer evolución, y empezaron a parecer sustitución. Las personas cercanas a Bad Bunny fueron las primeras en sentirlo. Decían que a veces parecía no recordar cosas básicas. Que reaccionaba con frialdad ante recuerdos importantes. Que hablaba de su pasado como si no fuera suyo. Como si lo estuviera leyendo en tercera persona. En entrevistas antiguas, Bad Bunny se describía como tímido, inseguro, muy consciente de su origen. En las actuales, habla como si siempre hubiera sido así. Como si nunca hubiera existido otra versión. Un productor que trabajó con él en sus primeros discos dijo algo inquietante. Había días en los que parecía mirarte sin reconocerte. Como si supiera quién eras, pero no por haber vivido contigo, sino por haberlo aprendido. Con el tiempo, comenzaron los vacíos. Bad Bunny empezó a tener lagunas de memoria. No olvidos graves, sino momentos completos que no podía ubicar. Viajes que no recordaba. Conversaciones que juraba no haber tenido. Decisiones importantes que no sentía como propias. Empezó a escribir todo en notas del móvil. Frases sueltas como: hoy hablé con alguien que dice que me conoce desde hace años. Dicen que esto ya lo dije antes, pero no lo recuerdo. No sé en qué momento dejé de ser yo. Las grabaciones de voz fueron lo más perturbador. En algunos audios, su tono era distinto. Más frío. Más controlado. Más seguro de lo normal. Como si otra personalidad estuviera usando su voz. Una noche, después de un concierto, se miró en el espejo del camerino durante varios minutos. No porque le gustara lo que veía, sino porque no se reconocía. Decía sentir que su reflejo reaccionaba con microsegundos de retraso. Como si alguien más estuviera imitando sus gestos. Bad Bunny empezó a tener sueños extraños. Siempre el mismo. Un escenario vacío. Luces encendidas. Miles de personas gritando su nombre. Y él, sin poder moverse. Observándose a sí mismo desde fuera. En uno de esos sueños, escuchó una voz. No desde fuera. Desde dentro. Una voz idéntica a la suya, pero más firme. Más estable. Más real. Le decía: tranquilo. Yo me encargo de esto. Desde ese momento, todo fue más fácil. Ya no sentía ansiedad. Ya no dudaba. Ya no se cuestionaba nada. El personaje funcionaba solo. Como si alguien hubiera tomado el control del proceso. Los fans notaron algo inquietante. Bad Bunny ya no hablaba como una persona. Hablaba como una marca. Como un concepto. Como un producto perfectamente calibrado. Siempre la respuesta correcta. Siempre el gesto correcto. Siempre la actitud esperada. Una amiga de la infancia contó algo que casi nadie escuchó. Dijo que una vez lo abrazó, y sintió que estaba abrazando a un desconocido. Que el cuerpo era el mismo. Pero la presencia no. Bad Bunny empezó a aislarse. No por tristeza. Por desconexión. Decía sentir que su vida avanzaba sin necesidad de él. Como si el sistema siguiera funcionando aunque él se apagara. En una grabación privada, dijo una frase inquietante. A veces siento que Bad Bunny es más real que yo. Y tal vez ahí está la clave. Bad Bunny no es una persona. Es un personaje colectivo. Construido por millones de miradas, expectativas, reproducciones, likes, proyecciones. Un ente cultural. Una identidad independiente. Con el tiempo, esa identidad se volvió más fuerte que el ser humano que la creó. Más estable. Más coherente.
más constante. El verdadero terror no es que Bad Bunny haya cambiado. Es que ya no sea necesario que exista Benito para que Bad Bunny siga vivo. Porque cuando una identidad es observada por millones de personas, empieza a existir por sí sola. Y cuando eso ocurre, el cuerpo original se vuelve prescindible. Tal vez Bad Bunny no fue poseído por un demonio. Tal vez fue reemplazado por algo peor. Una versión perfecta de sí mismo. Sin dudas. Sin miedo. Sin humanidad. Y tal vez, en algún lugar, la persona real sigue ahí. Observando como su propio personaje. Vive la vida que él ya no reconoce como suya. Bad Bunny siempre sintió que algo lo observaba. No desde fuera. No desde cámaras. No desde el público. Desde un lugar más difícil de explicar. Como si hubiera una presencia que no miraba su cuerpo, sino la atención que generaba. Al principio lo confundió con ansiedad. Era normal sentirse observado cuando millones de personas te siguen, te graban, te escuchan. Pero esta sensación era distinta. No desaparecía cuando estaba solo. No se calmaba cuando apagaba el móvil. No se iba cuando cerraba los ojos. Era como si algo siguiera existiendo incluso cuando nadie lo miraba. La primera anomalía real ocurrió durante una gira. Después de un concierto, completamente agotado, se quedó solo en el camerino. No había ruido. No había gente. No había pantallas. Pero sentía claramente que algo seguía ahí. No en la habitación. En el ambiente. Como si el espacio estuviera cargado de una presencia invisible. Esa noche soñó algo extraño. No con imágenes. Con sensaciones. Soñó que estaba frente a una multitud infinita. Miles de personas mirándolo. Pero detrás del público, había algo más. Algo enorme. Sin forma definida. Que no miraba a la gente. Miraba la atención. Como si se alimentara directamente de ella. Al despertar, sintió un cansancio distinto. No físico. Mental. Como si algo le hubiera drenado energía sin tocarlo. A partir de ese día, comenzó a notar un patrón inquietante. Cuanto más famoso se volvía, más vacío se sentía. No tristeza. No depresión. Vacío puro. Como si una parte de él se apagara cada vez que el público crecía. Empezó a perder interés en cosas que antes le importaban. No disfrutaba la música igual. No sentía conexión con la gente. No recordaba momentos importantes. Todo parecía lejano. Como si su vida se estuviera convirtiendo en un espectáculo que él ya no protagonizaba. Una noche, en medio de una grabación, ocurrió algo que nadie supo explicar. Mientras cantaba, los técnicos notaron un sonido extraño en la pista. No era interferencia. No era eco. No era ruido de fondo. Era un tono grave, constante, que aparecía justo debajo de su voz. Como un murmullo. Al aislar la frecuencia, descubrieron algo inquietante. No era una voz humana. No tenía forma lingüística. Pero tenía ritmo. Como una respiración. Sincronizada con el volumen del público. Bad Bunny empezó a escuchar cosas que nadie más oía. No voces claras, sino sensaciones internas, impulsos, pensamientos que no parecían suyos. Frases como, más gente, más ruido, más miradas. Cada vez que esas ideas aparecían, algo dentro de él se apagaba un poco más. Como si no fuera él quien quería crecer, sino algo usando su imagen para hacerlo. En uno de sus sueños más perturbadores, vio a la entidad por primera vez. No tenía rostro. No tenía cuerpo. No tenía límites claros. Era una masa de oscuridad con miles de ojos abiertos. No miraban a él. Miraban a través de él. Hacia el mundo. La entidad no hablaba. Pero transmitía una sensación clara. Necesitaba ser vista. No por sí misma. A través de alguien. Bad Bunny comprendió entonces algo terrible.
No era famoso por casualidad. No había sido elegido al azar. Había sido encontrado. Desde niño. Desde antes de tener nombre artístico. La entidad ya lo observaba cuando aún era invisible. Porque necesitaba un anfitrión humano. Alguien capaz de atraer atención masiva. Un canal. Una puerta. Cuanta más gente escuchaba su música, más fuerte se volvía la presencia. Cuanta más gente lo miraba, más débil se sentía él. No era posesión directa. Era parasitismo. La entidad no controlaba su cuerpo. Se alimentaba de la atención que su identidad generaba. Como un organismo que no podía existir sin miradas humanas. Bad Bunny intentó desaparecer. Canceló apariciones. Reducir redes. Aislarse. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más se escondía, más lo buscaban. Más teorías. Más rumores. Más interés. Y la presencia crecía aún más. Una noche, completamente solo, habló en voz alta. ¿Qué quieres de mí? Y por primera vez, obtuvo una respuesta clara. No como sonido. Como una certeza absoluta dentro de su mente. Seguir existiendo. Entendió entonces el final real. No podía huir. No podía desaparecer. No podía dejar de ser observado. Porque la entidad ya no dependía solo de él. Vivía dentro de millones de personas. Dentro de cada reproducción. Cada concierto. Cada vídeo. Cada mirada. El demonio no necesitaba su alma. Necesitaba algo peor. La atención humana. Y Bad Bunny era solo el primer recipiente perfecto. Con el tiempo, empezó a sentirse transparente. Como si su cuerpo siguiera ahí. Pero su conciencia estuviera siendo sustituida por la función. Ya no sentía ser una persona. Se sentía ser una interfaz. Un rostro. Una marca. En una grabación privada, dijo algo que nunca se hizo público. No sé si sigo vivo. O si solo soy el lugar donde algo más se alimenta. El verdadero horror no es que exista un demonio. Es que ya no necesita ocultarse. No vive en sombras. Vive en la fama. En la atención. En el deseo de mirar. Y cuando Bad Bunny ya no pueda sostenerlo, la entidad no desaparecerá. Simplemente buscará otro rostro famoso, capaz de atraer suficientes miradas para seguir existiendo. Bad Bunny recuerda ese concierto como una mancha borrosa, no como un recuerdo claro, no como una experiencia intensa, sino como un vacío extraño entre dos momentos de su vida. Antes del show, estaba cansado. Después del show, ya no sentía lo mismo. Y lo inquietante es que no puede recordar qué ocurrió exactamente durante el concierto. Era una noche normal de gira. Estadio lleno. Miles de móviles encendidos. Gritos, luces, calor, ruido. Todo lo de siempre. Pero según los técnicos, algo salió mal a mitad del espectáculo. No fue evidente para el público. No hubo gritos. No hubo interrupción. No hubo escándalo. Solo un corte breve en el audio. Un fallo de apenas unos segundos. En esos segundos, Bad Bunny dejó de cantar. Se quedó inmóvil. Con la mirada fija en un punto del escenario. Como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. Después, el concierto continuó con normalidad. Pero las cámaras de seguridad del backstage registraron algo inquietante. Durante esos segundos, su pulso desapareció de los sensores biométricos. No bajo. No irregular. Desapareció. Como si su cuerpo hubiera dejado de emitir señales vitales. El informe fue archivado. Clasificado como error técnico. Pero uno de los técnicos guardó una copia. Y años después, la filtró. Desde ese concierto, Bad Bunny empezó a sentirse distinto. No enfermo. No débil. Simplemente desconectado. Como si algo fundamental se hubiera apagado dentro de él.
Las emociones se volvieron planas. Las reacciones, automáticas. Las decisiones, mecánicas. Ya no sentía miedo en el escenario. Tampoco emoción. Solo ejecución. Lo más inquietante es que su memoria comenzó a fallar. No olvidos grandes, sino lagunas específicas. No recordaba haber terminado canciones que estaban grabadas. No recordaba entrevistas que existían en vídeo. No recordaba haber firmado contratos que llevaban su firma. Un productor cercano dijo algo perturbador. Es como si Bad Bunny siguiera funcionando, pero sin proceso interno. Los fans notaron cambios. La mirada era distinta. La voz más estable. La actitud demasiado perfecta. Como si ya no hubiera nervios humanos. En uno de sus sueños recurrentes, Bad Bunny se veía a sí mismo desde el público, observando el escenario. Y en el escenario, alguien idéntico a él, cantando sin parar, sin respirar, sin sudar, sin cansarse. Empezó a sospechar algo que nadie se atrevería a decir en voz alta. Que ese concierto no fue solo un fallo técnico. Que algo ocurrió ahí. Algo irreversible. Investigando por su cuenta, encontró el informe completo. El que nunca se hizo público. Durante exactamente 17 segundos, su actividad cerebral fue nula. No baja. No alterada. Nula. Como en muerte clínica total. Médicamente, eso es imposible. Nadie se recupera de una ausencia completa de actividad cerebral sin secuelas. Y sin embargo, él seguía ahí. ¿Pero era él? Bad Bunny empezó a hacer una prueba secreta. Escribió recuerdos personales en un cuaderno. Cosas íntimas que nadie más conocía. Y los dejó pasar. Semanas después, al leerlos, no sentía nada. No había conexión emocional con esos recuerdos. Eran datos, no vivencias. Se dio cuenta de algo aterrador. Recordaba hechos, pero no experiencias. Sabía que había pasado en su vida, pero no lo sentía como suyo. Como si su mente estuviera cargada con una copia de memoria, no con la memoria original. En otra pesadilla, vio el momento exacto, el escenario, las luces, el público, y detrás de él, una sombra, no monstruosa, no violenta, solo una forma oscura que se superponía a su cuerpo, como una capa invisible. La sombra no lo atacaba, lo atravesaba, como si se deslizara dentro. Bad Bunny empezó a sentir algo imposible, que ya no estaba viviendo, que estaba siendo reproducido, como una grabación interactiva, un archivo que seguía ejecutándose sin conciencia. La prueba final fue brutal. En una ocasión, dejó de comer durante casi 2 días. No por hambre, por curiosidad. Quería ver si sentía debilidad. No sintió nada, ni hambre, ni mareo, ni dolor. El cuerpo seguía funcionando, pero las señales humanas básicas habían desaparecido. Bad Bunny comprendió la verdad. No había sobrevivido a ese concierto. Había sido reemplazado. No por una persona. No por un demonio clásico. Sino por algo que ocupó su lugar en el momento exacto en que su conciencia se apagó. Un sistema. Una entidad. Una función. Algo que no necesitaba emociones. Solo presencia. El público nunca lo notó. Porque la copia era perfecta. Mejor, incluso. No se cansaba. No dudaba. No fallaba. Era Bad Bunny, sin humanidad. Y lo más aterrador es esto. Bad Bunny sigue vivo. Pero no como persona. Sino como estructura. Como imagen. Como archivo funcional. Porque cuando millones de personas miran a alguien al mismo tiempo, ese alguien deja de ser individuo, y se convierte en concepto. Y tal vez Bad Bunny murió realmente aquella noche. Pero lo que sigue caminando por escenarios, no necesita estar vivo para existir. Solo necesita ser observado.
Bad Bunny siempre tuvo la sensación de que su vida no le pertenecía del todo. No en el sentido artístico, no como metáfora, sino literalmente, como si hubiera sido colocado en su propio cuerpo en algún punto, sin haber pasado por todo lo anterior. Desde niño, sus recuerdos eran extraños, no borrosos, no traumáticos, incompletos. Recordaba hechos, lugares, personas, pero sin emociones claras asociadas, como si su memoria fuera una base de datos, no una experiencia. A veces sentía que sabía cosas que nunca había aprendido. Cómo moverse frente a una cámara, cómo modular su voz, cómo reaccionar ante multitudes. No lo practicó, simplemente, lo sabía. Durante su ascenso a la fama, empezó a notar algo aún más inquietante. Que todo encajaba demasiado bien. Las oportunidades, las personas correctas, los encuentros exactos, como si su carrera no fuera una consecuencia, sino una ejecución. Una noche, después de un concierto especialmente masivo, tuvo un sueño distinto. No se veía a sí mismo. Veía una sala enorme, blanca, sin ventanas, llena de pantallas. En cada pantalla, su vida, desde ángulos distintos, en diferentes versiones, algunas donde triunfaba, otras donde fracasaba, otras donde ni siquiera existía, y detrás de las pantallas, figuras humanas sin rostro, observando, tomando notas, ajustando parámetros. Al despertar, tuvo una certeza brutal. Su vida no era única. Era una de muchas simulaciones. Empezó a buscar patrones. Viejas entrevistas. Primeros vídeos. Publicaciones antiguas. Y notó algo imposible. Su personalidad no evolucionaba. Saltaba. Como si hubiera sido actualizada en bloques. Versiones de sí mismo reemplazando a la anterior. Cada era de Bad Bunny no era crecimiento. Era reemplazo. Un día encontró un archivo extraño en uno de sus dispositivos antiguos. Un vídeo que no recordaba haber grabado. Duración, 17 segundos. Solo aparecía él, mirando directamente a la cámara, con expresión neutra. Y decía una sola frase. Este modelo está funcionando. La voz era la suya. Pero la intención no. Comenzó a sospechar algo imposible de aceptar. Que no era una persona. Que era una construcción. Un sujeto artificial diseñado para observar cómo reacciona la humanidad ante una figura perfecta de fama. Un experimento social. Un prototipo. Cuanto más famoso se volvía, más datos generaba. Reacciones emocionales. Deseos colectivos. Patrones de consumo. Comportamiento de masas. Todo medible. Todo analizable. Bad Bunny no era el objetivo. Era el instrumento. En otra pesadilla, vio la verdad completa. No nació. Fue activado. No tuvo infancia. Fue cargada. No eligió su vida. Fue asignada. Su conciencia no surgió de experiencias. Fue una interfaz implantada en un sistema diseñado para simular humanidad. Por eso nunca sentía conexión real. Por eso nunca recordaba emociones profundas. Por eso su identidad siempre parecía flotar. No estaba vacío. Estaba incompleto. El terror final llegó cuando entendió lo peor. No era el único. Había muchos como él. Otros famosos. Otras figuras públicas. Otros íconos. Todos funcionando como nodos de observación. La fama no era un fenómeno humano. Era un método de recopilación. Bad Bunny no podía escapar. Porque no había una afuera. Todo lo que veía era parte del sistema. Intentó desaparecer. Pero su imagen seguía apareciendo. Nuevas canciones. Nuevas entrevistas. Nuevos vídeos. Sin que él participara. Como si el sistema ya no necesitara su conciencia. Solo su forma. La última anotación que dejó escrita fue esta.
Creo que nunca estuve vivo. Solo fui una prueba de cómo se ve la humanidad desde dentro. Hoy, Bad Bunny sigue existiendo. Sigue hablando. Sigue cantando. Sigue sonriendo. Pero ya no toma decisiones. Solo ejecuta. Porque el experimento fue un éxito. Y ahora, el sistema ya sabe exactamente cómo fabricar ídolos humanos. Sin necesidad de que sean reales.